una condena total a la violencia del estallido, como también a los actos octubristas que se dieron desde el año 2019. Esto es lo que se dio en el Congreso de Chile de manera bastante transversal, pero con la oposición de la coalición de gobierno, o sea, el gobierno de Boric con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Todo eso en medio, además, de algo que hace tiempo era necesario, que es la revisión de los detalles de los gastos que se están haciendo por los 50 años del golpe y su celebración, especialmente en el extranjero, ya que se han detectado gastos irregulares bastante millonarios en varias embajadas, lo que ha generado la furia de figuras como Carmen Hertz, que acusaron que ni siquiera revisar esos gastos y ver en qué se gasta nuestra plata es negacionismo. Curioso, ¿no? Pero no son las únicas condenas que se han dado, porque también el ex comandante en jefe del ejército condenó a Pinochet y trató de poner toda la responsabilidad de lo que ocurrió del golpe de Estado y posteriormente en su figura y no en la institución. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, el día de ayer se dio una votación interesante en el Congreso donde se buscaba condenar los, y cito, actos irracionales de violencia que ocurrieron el 18 de octubre y posteriormente con el llamado octubrismo. Ahora, es bien interesante esto por una serie de puntos. Por un lado, porque fue apoyada esta resolución por tanto la derecha, el centro y la centroizquierda. Los únicos que votaron en contra de esta condena fueron, como era esperable, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y esto muestra una serie de cosas, porque por un lado muestra que incluso aquellos que eran más bien cómplices pasivos de esa violencia porque la justificaban con su silencio o la graduaban diciendo que eran marchas pacíficas con incidentes aislados, yo me acuerdo cómo los periodistas decían eso también y varios políticos, ahora han cambiado de bando porque cambió la estructura cultural temporalmente y lo condenan. Amplio rechazo a eso, pero que incluso al momento actual, y como era esperable, esto sigue siendo defendido por los sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista que lo observan como violencia que era justificada. Y dijeron que simplemente esto eran manifestaciones y que ellos están en contra de la violación de derechos humanos del Estado, que esto es inaceptable, pero que defendían la protesta social. O sea, dan a entender, y sabemos que es así, pero es más explícito, dan a entender que ven toda esa violencia que se dio especialmente contra emprendedores, el metro, ciudadanos comunes y corrientes, como violencia justificada y que incluso es un ejemplo bien condenable y muestra las tendencias antidemocráticas de esos grupos. Pero por otro lado, y no sé si esto lo hicieron a propósito o no, probablemente no, pero hablan también de la violencia irracional, de la violencia que no corresponde. Y esto es interesante porque va al concepto de fondo de que habría violencias que sí son racionales, ¿no? Y que estarían justificadas. Y yo no sé si esto lo hicieron a propósito o no, probablemente no, porque no creo que nuestros congresistas sean las personas más brillantes del mundo, ¿no? Y dentro de eso tienen algo de razón, porque efectivamente la violencia que se veía era injustificada, se dio contra ciudadanos comunes y corrientes, pero si hay un acto de violencia que es el justificado, que es lo que por ejemplo es el tiranicidio, la oposición a un tirano, o a políticas dictatoriales, o a la opresión incluso misma del Estado. Entonces es interesante esa distinción que hicieron ahí, que yo no creo que se hayan dado cuenta con las palabras que usaron, pero efectivamente está ahí ese punto de fondo. Y en medio de todo eso, también se empezó a hablar un poco el tema de los 50 años del golpe y se hicieron una serie de cosas. Por un lado, se empezó a investigar las charlas que se están dando por eso y se descubrió que recientemente en el Instituto Nacional, Eduardo Artés, ese mismo que fue candidato presidencial, que está a la izquierda del Partido Comunista y que es parte del Partido Comunista Acción Proletaria, está dando charlas en el Instituto Nacional sobre los 50 años del golpe. Ahora, esto es una señal, por un lado, de algo que hemos advertido hace mucho tiempo y los políticos como que no se dan cuenta y el problema continúa de la radicalización en la educación principalmente estatal y especialmente en estos institutos estatales que son supuestamente excelencia, pero ahora lo que sale ahí es todo menos excelente. Y dentro de todo lo que se observa ahí es que está dando charlas sobre esto y que continúa una tendencia de creciente radicalidad. Porque si en su momento, en el año 2014, ya había charlas de, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como pueden ver ahí en pantalla, dentro de esa institución, y que eso ya muestra el radicalismo y por qué ahí esas instituciones sale gente tan radical de izquierda, ahora están pasando a otro nivel teniendo a Artés como aquel que está dando charlas, incluso haciendo fotos, ahí pueden ver los alumnos del instituto con las banderas del Partido Comunista Acción Proletaria. Entonces ahí se ve un poco ese tipo de radicalismo que se está dando en esas instituciones y la necesidad de revisar eso y de quebrar el monopolio estatal que hay sobre tanta educación a nivel nacional. Y simultáneamente con esto de los 50 años y estas declaraciones, también se pidió que se empezaran a revisar los gastos vinculados a los eventos de los 50 años y en particular los gastos en el extranjero.
Porque si no lo sabían, se están gastando miles de millones de pesos de nuestro dinero, de nuestros impuestos, que el Estado saca todos los días y que una persona con sueldo mínimo paga al menos un tercio de su sueldo en impuestos, empobrecidos por el mundo político. Bueno, se está gastando esa gran cantidad de dinero en eventos por los 50 años del golpe a lo largo del mundo, en las distintas embajadas y consulados de Chile. Y se empezó a pedir, bueno, revisemos cómo se está gastando la plata, que no debería ser un problema en sí, porque es lógico que tanto representantes como el ciudadano común y corriente quiera saber en qué se está gastando su plata, especialmente tomando en cuenta la masiva corrupción que hemos visto en actos estatales en el último tiempo. Es tan solo lógico saber si se está gastando bien o no, y si corresponde el gasto, como también si se están robando la plata. Y ante eso, que es simplemente transparencia, apareció Carmen Hertz a decir que esto era inaceptable, indignada, y que era negacionismo querer revisar cómo se están gastando las plata. En relación con la supuesta cuestión administrativa respecto a los gastos de la conmemoración, ni más ni menos que del quiebre democrático de nuestro país, el que se esté conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Esto equivale, y quiero dejar constancia en acta, no estoy para discutirlo, sino que estoy dejando una constancia en acta, equivale a un negacionismo de la memoria. O sea, pretender que nuestras misiones en el extranjero tengan que dar cuenta de los gastos, entre comillas, para conmemorar ni más ni menos que un crimen y una felonía, como fue el golpe de Estado que dio nacimiento al terrorismo de Estado que asoló este país durante 17 años, a mí personalmente me parece una barbaridad. Gracias, presidente. Sospechoso, ¿no? Porque si tú quieres revisar la transparencia de los gastos, ni siquiera están pidiendo que se cancelen, sino revisar cómo se gasta, y ya aparecen al tiro figuras como Carmen Hertz a decir, no, no puedes hacer eso, es negacionismo, uno llega a sospechar en qué se está gastando la plata. Se la estarán robando, porque para haber saltado de esa manera, bien curioso. Porque es un argumento, y déjenme decirlo bien, estúpido, decir, no, revisar cómo se está gastando la plata y que no haya robo, es negacionismo. Suena más como que ocultas algo, pero es un argumento bien deficiente de la diputada del Partido Comunista, que bueno, tampoco se caracteriza por ser los argumentos más brillantes de la historia, en su historia a lo largo de su vida en el Congreso, ¿no? Y dentro de las condenas mismas y todo esto de los 50 años, además de lo que ocurrió en el Congreso y sobre el hecho mismo, también aparecieron figuras del ejército, en particular el excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, que ha hecho una serie de eventos con el apoyo de otros militares también, y declaró que, y cito, la responsabilidad de todo lo que ocurrió durante la dictadura y también el golpe de Estado la tiene solo el general Pinochet. O sea, en la práctica estamos observando, y que es una tendencia que ocurre tanto con su actual comandante en jefe como este que es el anterior, y así con varias figuras militares, de tratar de desligarse la figura de Pinochet, de condenarlo como figura y poner toda la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos, como lo que ocurrió en la figura de Pinochet y no en la institución misma del ejército. Ahora, esto puede que sea por una serie de razones. La primera posibilidad es que sea por conveniencia nada más de tratar de desligarse de ellos y así que ellos tal vez no se vean afectados, así decir que como muchos de ellos ya tienen también su edad, tal vez no los vean lo que tal vez ellos hicieron, opción 1. Opción 2, tal vez están tratando de limpiar un poco, entre comillas, la imagen del ejército y decir que el ejército siempre ha sido pulcro y puro, entre comillas, y solo es culpa de Pinochet y desligarse ahí. O la tercera opción, que muchos dicen que esta es más bien lo que ha ocurrido, es que ha habido un cambio más bien ideológico dentro de los altos mandos y la estructura general del ejército, donde por mucho tiempo justificaron y fueron parte de lo que era el pinochetismo y la estructura de Pinochet y la dictadura, pero de esto se han ido alejando con el tiempo y especialmente con los cambios fuertes que ha habido en los altos mandos por los masivos casos de corrupción en dicha institución. Lo que ha ocurrido es que ahora han llegado figuras que son antipinochetistas y por lo tanto ha ocurrido algo que es un cambio generacional, como también de los altos mandos, que ya no tienen una ideología que es pro esa tendencia, ¿no? Cualquiera sea esas alternativas, no lo sabemos, pero me parece que igual es bien curioso porque yo diría que la responsabilidad de todo lo que ocurrió para bien y para mal no es únicamente de él, sino que de la institución en su conjunto, porque también hubo figuras que no quisieron hacer esos actos y los purgaron, ¿no? Muchos de ellos murieron. Entonces, tomando en cuenta eso, decir que es solo culpa de Pinochet, para bien o para mal, es bastante falso y casi parece que es algo de conveniencia nada más, ¿no? Pero muestra un poco la nueva tendencia que se está dando al interior del ejército. Y lo interesante es que en las charlas donde ha ocurrido esto, incluso dentro de la misma institución armada, los que se molestan con eso son generalmente los generales o figuras más antiguos, de mayor edad, o sea, los que eran parte de todo ese periodo, pero las generaciones más jóvenes parecen estar de acuerdo con esto. Entonces se ve un cambio cultural y político al interior del ejército. Pero más allá de todo eso,
¿Qué les parecen estas condenas, tanto en el Congreso como en el Ejército, por lo de los 50 años? Todo con enfoques distintos. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Y qué les parecen estas declaraciones bien curiosas de la diputada comunista Carmen Hertz? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Claudio Núñez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.